Ujú. Ok, ¿tienen alguna pregunta de lo que vimos anteriormente, de Binary Index Tree en dos dimensiones, en una dimensión o en n dimensiones, en cuanto, no sé, a complejidad, implementación o lo que sea? Yo tampoco, profe, tampoco tengo preguntas sobre esto, todo quedó claro. Ujú. Otra pregunta, ustedes vieron ya Segmentrix, ¿verdad? Sí, lo vimos en diseño. Ok, ¿y qué les dieron específicamente para saber más o menos hasta dónde llegaron con ellos o algo así? O sea, que Eh, les dieron la estructura como tal y la implementaron y cosas así, o fue algo por encimita, sin mucha, digamos, sin mucho, no sé, sin mucha background. el profe nos explicó más o menos cómo se ve la estructura Ujú, y nos mandó un ejercicio porque él manda tareas semanales y ujú, una de las tareas requería que implementáramos el segment tree ujú. para resolver el problema que nos había dado. Ok, entiendo. Y el problema, acuérdense que cuando lo que vimos anteriormente de Binary Index Tree era más o menos con cosas de, o sea, hicimos actualización de un punto con queries de rango, hicimos actualización de rango con query de rango y hicimos actualización de, bueno, actualización de punto con queries de rango, creo que era también la última versión, ¿no? En la tarea que les mandaron de Segmentry, ¿qué les dieron específicamente? O sea, ¿qué tenían que implementar? ¿Cuál de esas tres opciones? Ustedes, estoy asumiendo que ustedes están en la misma clase, ¿no? Están ambos en la misma clase y Gabriela también. Sí, sí, Sí. los tres estamos en la misma clase. Eh, si mal no recuerdo, era solamente como consultas, hacer las consultas, o sea, hacer la construcción y consultar. No tuvimos que actualizar el rango ni nada, pero de todas formas, Ana, confírmame ahí si era así, pero estoy casi seguro que Ujú. era solamente consulta. Ok. Un segundito que estoy preparando la tablet. Ok. Pero no, y ese punto, o sea, Segmentris ya lo pasaron, ¿verdad? En la materia. O sea, Sí, ya porque es que, quitaron el tema. Ujú, ajá, porque en ese momento lo que estamos como enfocándonos era en el precondicionamiento, porque estamos viendo que si programación dinámica, entonces ujú. Ah, ok. eh, el profesor como quería enfocarse en los precondicionamientos que se podían hacer y en eso mencionó eso, el segmentary. Entiendo, ok, finísimo. Bueno, eso está chévere porque entonces primero podemos hacer un repaso de la estructura, de la complejidad y segundo podemos hacer también Segmentriz con actualización de rango porque es algo particular que tiene el Segmentrix. O sea, un Segmentrix no siempre tiene actualización de rango, como incluso el Binary Index Tree tampoco lo tiene, solo que lo modificas un poco y entonces luego ya al final tienes una actualización de rango. Y, ok, voy a compartir pantalla de todo lo que tengo. A ver. Ah, ok, estoy viendo que lo que mandó Ana en WhatsApp. Un segundo. La tarea. Ujú. Un segundito para ver qué les dieron. Ujú, ujú. Ok, ok. O sea, la primera pregunta es simplemente cambiar valores. O sea, la actualización fue en un punto. La segunda tarea es un árbol. El primero es un segmentary. Todo esto es segmentary. Porque el segundo es un árbol, te da un árbol. Ujú. Se volverá a dentro. Ujú, ujú, ujú. Ok, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a empezar simplemente definiendo lo que es el segmentary y luego vemos por dónde nos vamos.
un poquito. Por cierto, les voy a mandar de una vez el link, este link. Bueno, se los mando después. Se los envío por WhatsApp y ya. Fino, que este link es como el segment-tree del Competitive Programming, que es la misma página que les di anteriormente para el Binary Index Tree. Este artículo no lo he leído todavía, pero los puntos, los títulos que veo tienen que ver con los que les quería mostrar o enseñar, ¿no? Ok. Algo que yo quería hacer era, bueno, compartir toda la pantalla y siempre tengo que tener esto abierto para que ustedes lo vean. ¿O cómo era la cosa? No, a ver, si yo comparto solo esa pantalla, exacto, si era la cosa. Puedo compartir esta pantalla y ahí ven ya el cuadernito, ¿verdad? Exacto. O sea, si yo escribo algo acá, ya lo ven. Lo ven rapidito. ¿No? Confírmame, porfis. Sí, ok, Sí, fino. profe. Sí. Chévere, chévere. Entonces, un segment tree, digamos que tú tienes tiene que ver también con rangos, así como tenía que ver el index tree al final, ¿no? Entonces, un segment tree simplemente, inicialmente, como estaba hecho, es, digamos que tú tienes un arreglo, ¿verdad? Como el que teníamos anteriormente, 0, 1, 3, 5, no sé, 7, 8, 10, ¿verdad? Y hacerlo de potencia 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta un elemento para que la vaina cuadre más bonito. Y aquí, no sé, otro elemento 5. Y entonces digamos que a ti te interesan hacer queries de la siguiente manera. Digamos que inicialmente ese arreglo es estático, ¿ok? No cambia. Vamos a empezar así y luego vamos a pensar un poco cómo serían las modificaciones, ¿ok? Ok, entonces digamos que yo quiero hacer un query y el query significa el máximo valor, ¿verdad? Entre un índice L y un índice R, left y right, ¿no? Entonces, si yo te digo query o sea, estamos reindexando esta vez, ¿ok? Olviden una indexación del binary index tree que era necesario por la implementación, pero en este caso vamos a hacerlo indexar y digamos que query de 1, 3, ¿verdad? Donde estos son índices, acuérdense. Este me va a responder 5, ¿verdad? Porque este es el rango que estoy considerando y, bueno, el mayor elemento es el 5 entre ellos, ¿verdad? Por cierto, es un 8, que está bien mal escrito. Y si te doy un query de la posición 0 a la 7, que sería toda la regla, entonces tú me retornarías 10, ¿verdad? Porque estoy considerando toda la regla y ese es el mayor valor de toda la regla. Entonces, ¿por qué? Primero que nada, un segment tree, ¿verdad? Bueno, lo dice el nombre, es un árbol, ¿no? Es un árbol de segmentos. ¿Y por qué es un árbol de segmentos? Bueno, tú consideras inicialmente la raíz del árbol, que digamos, tú dices, ok, la raíz del árbol va a responder los queries de la forma 0, 0, 7. O sea, va a responder, perdón, 0, 7, va a responder el query de todo el arreglo, digamos. Pero aparte, yo voy digamos, a dividir este nodo en dos, ¿verdad? Este nodo va a tener dos hijos, ¿sí? Cada nodo va a tener siempre dos hijos, ¿ok? Y el hijo de la izquierda se va a encargar de la mitad del rango del papá y el hijo de la derecha se va a encargar del rango, eh, o sea, de la primera mitad se encarga el hijo izquierdo y el hijo derecho se va a encargar de la segunda mitad del rango del papá. Eso significa que este nodo que está acá se va a encargar de los índices del 0 al 4, al 3, perdón, pues estamos indexando, y este del 4 al 7. Y lo mismo ocurre para ellos hasta que el rango, o sea, yo voy a siempre dividir los nodos hasta que últimamente, o en el último nivel, que son las hojas del árbol, van a ser rango de longitud 1, ¿no? Entonces aquí este sería el rango 0,1 incluido. Este sería entonces el rango, perdón, 2,3. 3 y esto me va a quedar acá pequeño. Este sería entonces el rango 6, 7. Y este sería el rango 4, 5. ¿Sí? Y luego hay otra subdivisión más que existe. Este sería el rango 0, 0. Lo voy a poner aquí adentro. El 1, 1. ¿Sí?
Y acá este sería el 2, 2, el 3, 3, este sería el 4, 4, el 5, 5, este sería el 6, 6, y este es el 7, 7. ¿Ok? Entonces, en cada uno de ellos, yo voy a... Ok, este es el segmento, este ya es el árbol, ¿no? Y entonces, cada uno de ellos, inicialmente yo puedo calcular de abajo hacia arriba, o sea, bottom up, la respuesta para cada rango. ¿Por qué? Porque la respuesta a este rango es un solo elemento, entonces el máximo en el arreglo original, de hecho, creo que me lo voy a traer un momentico para tenerlo hacia el lado. Vamos a mover esto por acá abajo. Ok, volviendo al tema, disculpe que cambié de tema. Ok, nosotros inicialmente, digamos, no podemos calcular, o sea, podemos calcular el de la raíz del árbol, pero digamos que queremos calcular la respuesta a cada uno de esos nodos basado en la respuesta de los hijos. Y los hijos más sencillos son las hojas de este árbol. ¿Por qué? Porque tenemos simplemente un solo elemento, ¿no? O sea, los rangos son de un solo elemento, el 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y así sucesivamente. Entonces, si yo considero... Hey, se me desapareció la regla. What? Momento que se me... Ok. Qué ladilla. Porque esto se me desapareció. Aquí, Dios mío. Ah, ok, tengo que hacer clic. Ah, así era. Ok, fino, ahora ya entendí. Ok, entonces, ahora voy a colocar dentro de cada nodo la respuesta que sería la respuesta de cada rango, ¿no? Entonces, si tomo solamente el primer elemento, la respuesta sería 0, considerando que la operación que estamos, la operación que estamos considerando en el árbol en general es cuál es el máximo en un rango. En este caso, en el rango 0, 0, voy a colocar el rango siempre fuera entonces, en este caso sería 0, el elemento de A, ¿no? Que es la regla original. Del rango 1, 1, el valor es simplemente 1. En el rango 2, 2, que es este que está acá, sería 3. El del rango 3, 3, entonces sería 5, y así sucesivamente. Entonces, estas respuestas yo las tengo automáticamente. Me comí uno. 3, 5, 7, 8, 10. Ah, y hay otro elemento a la derecha, que no me acuerdo cuál era. No lo puedo ver. Creo que era 5, pero creo que no lo logro visualizar ahorita. Ok. Y la respuesta de los papás de ellos, entonces los puedo calcular simplemente viendo la respuesta de los hijos, porque el máximo entre el rango 0 y 1 es simplemente el máximo entre la respuesta de los hijos, ¿no? Que en este caso entonces sería 1, aquí sería 5, aquí sería 8, aquí sería 10, y luego hago lo mismo con los nodos superiores. El rango del 0 al 3, entonces la respuesta entre el máximo entre el rango del 0 al 1 y el máximo entre el del rango del 2 al 3. Entonces, este sería 5, este sería entonces 10, y el del último rango, que es el rango completo, entonces sería 10, ¿verdad? ¿Hasta aquí entendemos bien la idea de cómo se construyó? Sí, profe, se entiende. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto... Ok, primero, ¿cuántos nodos tiene este árbol? Eso es algo importante de entender. ¿O en qué está basado la cantidad de nodos que tiene este árbol? ¿De qué depende? De cuánto podamos dividir ese rango a la mitad. Exactamente. Entonces, si mi rango, supongamos que el rango tiene X elementos o N elementos, ¿no? Entonces, cada vez que yo bajo un nivel, el rango se divide en 2. Y entonces, exacto, el rango se divide en 2. Y entonces, ¿cuántas veces se puede dividir entonces N por 2? Sería logaritmo en base a 2, ¿verdad? De N
el techito eso, ¿no? El techo porque no necesariamente n es una potencia de 2. A ver, exacto, lo que n. Perfecto. Ok, entonces, esta es la cantidad de niveles, ¿no? También. La cantidad de niveles que tienes desde la raíz hasta la hoja. ¿Y cuántos nodos hay? Eh, basado en el argumento n. Bueno, si quieres agarrar el ejemplo, porque ahí, digamos, en el arreglo original hay 8 elementos, es decir, el rango es el n en este ejemplo es igual a 8, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuántos nodos tiene el árbol? Piensa que no es un árbol genérico, o sea, es un tipo de árbol específico que es un árbol binario, ¿verdad? Porque cada vez tú divides un nodo en dos, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que este árbol tiene, digamos, L niveles, ¿verdad? Donde L es igual a lo que dijimos ahorita, el logaritmo en base a 2, techito de N, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Que yo puedo contar los nodos, o sea, contando los nodos, digamos, en el nivel 1 tú tienes un nodo, ¿verdad? En el nivel 2 tú tienes dos nodos. En el nivel 3 tú tienes cuatro nodos, perdón. Porque cada vez la cantidad de nodos del nivel siguiente se duplica, ¿no? Y eso sucesivamente hasta que llegues al último nivel, que es L, y eso es 2 a la L nodos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que esto es la sumatoria desde igual 0 hasta L de 2 a la I. Que si tú tomas esto en binario, esto es igual a 2 a la L más 1 menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Sí, sí se Fin. entiende, profe. Entonces, resulta que este número que está acá, ¿verdad? Es simplemente ¿cómo es? 2 por 2 a la L, y 2 a la L es algo así como, digo algo así como porque acuérdense que tenemos un techito allí, o sea, 2 a la L es aproximadamente n, ¿no? Y bueno, este número menos 1. Entonces esto sería igual a 2 veces n menos 1. Capaz un poquito más. De hecho, si somos conservativos, porque el L, a lo mejor esto no es necesariamente n, pero lo que sí sabemos es que esto es menor o igual a 2 o sea, 2 a la L tiene que ser menor o igual a 2n. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base a 2 de n, o sea, hay dos números interesantes, ¿verdad? Que acompañan a... Ok. Digamos, si yo hago... o sea, L es igual al logaritmo en base a 2 de n, ¿no? Entonces 2 a la L, o sea, imaginemos que esto no es techito, sino que esto es un número redondito, ¿no? Es igual a esto. Entonces 2 a la L sería n, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si n no es exactamente una potencia de 2? Entonces existen dos números de interés, ¿verdad? Que sería el piso del logaritmo en base a 2 de n y el techo del logaritmo en base a 2 de n. ¿Sí? Y lo que sí sé es que el logaritmo en base a 2 de n es menor o igual, perdón, mayor o igual al piso de ese número, del mismo número, ¿no? Y menor o igual al techo de ese número. Entonces, ¿qué pasa? Que la diferencia entre este número y este número es menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que 2 a la L, ¿verdad? Es menor o igual, ¿verdad? A 2 por el techito, o sea, el techito del logaritmo basado de n, pero yo sé que esto, que está acá, es menor o igual a 2 elevado a la L más 1, y esto es simplemente, otra vez, 2 por n, ¿sí? Ahora sustituyo eso aquí arriba, en donde estaba el n, porque este n en realidad estaba mal sustituido acá, ¿verdad? Porque
2 a la L es n, es cierto, pero, coño, aquí me enredé, espérense. Exacto, simplemente tú puedes decir que 2 a la L es menor o igual a esto, y entonces esto termina siendo, multiplicas por 2, digamos, el número de N, y eso al final es la cota. Simplemente tomando en cuenta el caso de que no es potencia de 2, pero simplemente tú sabes que, ustedes saben que aumentando una vez la potencia, alcanza la cantidad de nodos. O sea, es suficiente para representar todos los rangos posibles, siempre que tú dividas en dos el rango. ¿Me enredé mucho acá o se entiende bien la idea? No, sí, sí se entiende. O sea, que Ujú. estaría acotado la cantidad de nodos del árbol por 4N. Exacto, exacto. Entonces esto al final, la cantidad de nodos va a ser menor o igual a 4n sí o sí. ¿No? Fin. Entonces, hasta acá, chévere. Entonces ya saben ustedes eh, em, que la cantidad de nodos de un segment tree es lineal en el número, es lineal en el rango. ¿Ok? Que lo cual es importante porque hay mucha gente que a veces se confunde y piensa que es una cosa exponencial en el número, en lo del rango o cualquier cosa así. Ok, fino. Chévere. Y cómo, o sea, ya vimos cómo se hace la construcción. Si hacemos esa construcción eh, tal cual como se las describí, entonces, asumiendo que, o sea, las hojas las podemos calcular en O de 1, ¿no? Porque si estamos considerando el máximo, ¿verdad? Entonces, esas las calculas en O de 1. Y el resto de los nodos los calculas también en O de 1, basado en la respuesta de los hijos, ¿no? Entonces, construir un segment tree sería igual a la cantidad de nodos, o sea, es la misma complejidad que la cantidad de nodos que tiene el segment tree, ¿no? Entonces, esto solo implica, bueno, pues que puedo construir un segment tree. Segment tree es construible en ODN, ¿sí? Sí. Esto teniendo en cuenta que obviamente que tengas operaciones que sí, mínimos o máximos o cosas así. Claro, porque depende, o sea, no sé, puede que en algún momento te toque hacer un segment tree de una operación que sea costosa, en ese caso tú tienes que agregarle lo que te cuesta esa operación, obviamente. Pero asumiendo que cada operación te cuesta constante, digamos que entonces el segment tree es construible en ODE. Ok, fino. Ahora ya vimos cómo se construye, pero entonces imaginemos que yo tengo me gustaría borrar. ¿Puedo borrar esto que coloqué acá para que podamos visualizar el árbol y era un ejemplo? ¿O alguien está copiando o necesitan ver? Si no, Sí, lo profe, quito. puede borrar. Bueno, yo no Ujú. tengo problema. Fin. Vamos a quitar esto. Con arroba. Ujú. Ok, fin. Ok, mi siguiente pregunta es, em, si yo les doy un rango, ¿verdad? Digamos, les doy el rango, o sea, les doy un query, ¿verdad? Y les digo query de los números entre 2 y 3, entre el índice 2 y el 3. Obviamente, este query ustedes lo responden automáticamente porque existe un nodo, ¿verdad? Que tiene ese rango. Pero no necesariamente tú tienes ese caso. O sea, ¿qué pasa si yo, en vez de hacer el query 2-3, yo hago el query 1-3? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para responder ese query? Yo me tendría, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo harían? O sea, primero que nada, ¿cómo lo harían? Tendríamos que ir recursivamente y delegándole la consulta a cada uno de los rangos que corresponden. Podríamos ir dividiendo en la mitad, por ejemplo. Primero delegar, como sabemos que este 1 a 3, podríamos irnos por la rama izquierda, comenzando Ujú. desde ahí. Después dividiríamos la consulta.
para la rama izquierda preguntaríamos del rango de 1. Ujú. Volveríamos a bajar y consultaríamos el 1. Ujú. Y después preguntaríamos por la rama derecha, devolviéndonos, ¿no? Ujú. 2, 3. Exacto. Exacto. Entonces, sí, es exactamente así. Ahora, ¿qué complejidad tendría eso, hacer ese algoritmo? O sea, tú me estás diciendo, bueno, no lo dijiste así, pero, o sea, yo aquí puedo lanzar el query 1, 3, ¿verdad? Y hago lo mismo acá. Ahora, ¿qué pasa? Eh, vamos a ver cómo propongo esto. Si hay un rango, ¿verdad? Que está incluido en el rango en el que me están haciendo el query, yo puedo responder eso directamente, ¿verdad? O sea, fíjense, yo quiero construir el query 1, 3 y yo sé que el rango de la derecha no me sirve porque el rango de la derecha es del 4 al 7, entonces yo no me voy por ese lado. Ahora yo me voy por acá y lanzo el query 1, 3. Ahora veo que el rango de este nodo es del 0 al 3, es decir, no está totalmente incluido en el query, ¿verdad? Y sigo haciendo lo mismo, o sea, me lanzo un query, el mismo query hacia la izquierda, me lanzo el mismo query hacia la derecha y veo dos cosas. Primero, en este nodo que está acá, ¿verdad? Que tiene el 1 metido, ¿verdad? Ese rango sigue siendo 0, 1 y el 0 no está incluido en el query que me mandaron. Entonces yo tengo que seguir dividiendo este rango, ¿verdad? Y lanzo el query para acá y el query para acá. Pero ¿qué pasa? El query aquí no tiene sentido. Entonces no lo lanzo. ¿Sí? Y yo de aquí también lanzo hacia la derecha el query. Y este rango es el 2, 3. Y el 2, 3 justamente está incluido completamente en el rango del query, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, vamos a llamar este nodo X, ¿verdad? Eh, exacto. Yo puedo decir, ok, el query de X del rango 1, 3, ¿verdad? Es igual, entonces, al máximo, contemplando que estamos calculando todavía el máximo, al máximo, vamos a llamar a este nodo que está acá Y y a este nodo que está acá Z, ¿sí? Entonces, al máximo entre el query de Y, 1, 3, y el query en Z, ¿verdad? De 1, 3. Ahora, fíjense que cuando yo llego a Z, Z está completamente incluido en el rango del query original. Entonces eso significa que yo esta respuesta yo la puedo retornar directamente, la cual ya está calculada, ¿no? Entonces aquí yo retorno el 5, esto me retorna un 5, y aquí tengo la mala suerte de que Y no está incluido completamente en el rango del query. Entonces vamos a llamar a esto Y' y Y sub'prima. Entonces este query que está acá, yo lo tengo que subdividir en dos, que en realidad lo subdivido en uno porque el que está a la izquierda no tiene nada que ver con el query que me mandaron, ¿no? Y el que está a la derecha, que es Y', entonces este va a ser lo que sería la respuesta de Y. 1, 3 en Y'. Fíjense que cuando yo lanzo el query hacia un nodo y ese nodo no está para nada incluido, una forma de hacer un hack, digamos, cuando programen, es que, por ejemplo, el query de Y, digamos, es el máximo entre los queries de los hijos, ¿verdad? Pero si el hijo no tiene nada que ver con el rango, ustedes pueden retornar directamente un valor, digamos, si están contemplando que la operación es máximo, ustedes retornan aquí menos infinito. Porque cuando programen, tomar el máximo entre menos infinito y el query de lo que sea, entonces la respuesta es el query de lo que sea, ¿no? Eso como tip para cuando implementen el segment tree. Entonces, esto se retorna, esto me da, digamos, 1. Esto da 1 acá, este dio 5, entonces la respuesta final va a ser este 5 que está acá. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entiende. Ok. Ujú. Y ahora mi pregunta es, tomando en cuenta, Ana, no sé si tenía alguna duda. Sí.
Afines, sí. Okay. Ahora, mi pregunta es, fíjense que uno podría pensar que uno cuando lanza un query a lo mejor termina recorriendo todo el árbol, ¿verdad? Pero estoy pensando más o menos cómo proponer esto. Ok, pregunta primero, ¿cuál creen ustedes que sería la complejidad de hacer un query? Bueno, si ya lo vieron en clase, me imagino que ya lo saben, pero ¿cuál es la complejidad del query y por qué? Eh, Log n cada consulta y la justificación que nos dio el profesor de eso fue que él demostró un teorema que decía que en cada nivel se visitan a lo sumo 4 nodos. Exacto. ¿Y por qué? Está bueno ese teorema, por cierto, no, o sea, es la misma idea que ya tenía en la cabeza, pero exacto, exacto, se visita máximo 4 nodos. No lo había pensado, pero tiene sentido. Ok. ¿Por qué? Porque siempre se visitan a lo sumo 4 nodos. Yo creo que es como que, porque tú en cada nivel, tú bajas y o tú estás contenido completamente, en cuyo caso ya das la respuesta, Ujú, o tienes que subdividir como el query en dos otra vez. Y ujú. lo que pasa es que tengo la idea como en la cabeza, pero no sé cómo decirlo. Eh, Si quieres vamos a visualizarlo un poquito y, o sea, tú me puedes ir diciendo más o menos cuál es tu idea y lo vamos visualizando poco a poco, o Ana, si también tienes la idea. Ajá, tú vienes acá y vienes con un query, no sé, el query AB, ¿no? Estás en ese nodo y quieres responder ese query para el rango AB, no importa cuál es el rango de ese nodo, ¿verdad? ajá, Entonces, ese nodo, como todo nodo en el segment tree, tiene dos hijos, ¿sí? Ahora, vamos a verlo si quieren por caso. Creo que verlo por caso es bastante útil porque este digamos que tiene A', B', ¿no? Digamos que ese es el rango de ese nodo y pueden haber varios casos. Uno es que eh, si ese rango está completamente incluido en el query, o sea, retornas la respuesta directamente, ¿verdad? Pues no tiene o sea, no tiene sentido seguir yendo hacia abajo. exacto. Ok. Lo otro es, o sea, imaginando que esto es A', B' y este es el rango, ¿verdad? Lo otro es que AB, digamos, AB es un rango así, es decir, incluye o sea, incluye parcialmente a A', B', o es de esta forma, lo cual es lo mismo pero simétrico, ¿no? Entonces, podemos considerar uno de esos dos casos, sinceramente, y listo. Y el otro que podría ser es que ellos no están incluidos el uno con el otro, ¿verdad? O sea, esto es AB y este es el otro caso de AB. Es decir, o está incluido completamente A', B', o el rango entre A' y B' está incluido parcialmente en el rango de AB, o ellos no tienen nada que ver el uno con el otro. Si no tienen nada que ver el uno con el otro, retorna menos infinito, porque esa respuesta de ahí para abajo no te interesa, ¿verdad? Ahora, ya dijimos, entonces, si es de la forma que no se incluye en nada, retorno. Si es de la forma que incluye completamente todo, retorno también. Y si es de una forma parcial, ¿qué pasa? O sea, fíjense que aquí también, digamos que aquí hay una mitad. Esa es la mitad del rango, ¿verdad? Entonces yo puedo tener este caso que yo escribí acá o tener un rango así más o menos. Es decir, que el rango de A, B no alcanza la mitad del rango entre A' y B'. ¿Qué va a pasar en este caso? Que yo me voy a lanzar el query hacia la izquierda, ¿verdad? Al hijo. Digamos que este tiene un rango A', B', B', ¿verdad? Y este tiene un rango, de hecho, esto es desde A' hasta A más B medios, ¿no?
con su techito, su lo que sea. O sea, esa es la mitad del rango. Y este sería desde A más B medio más 1 hasta B. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En este caso que está aquí, el nodo de la derecha va a ser completamente ignorado, ¿no? ¿Sí? Exacto. Exactamente. Y si no, fíjense que si, o sea, si tenemos este caso, entonces el nodo de la derecha va a ser ignorado, pero el de la izquierda va a seguir expandiéndose, ¿verdad? Y si tenemos este caso, entonces, fíjense que el rango de la izquierda está completamente incluido, digamos, y el rango de la derecha está parcialmente incluido. Entonces, vamos a retornar una vez que visitemos este nodo, este rango, y este otro lo vamos a responder yéndonos hacia abajo. Obviamente también tendríamos el caso, voy a dibujarlo acá, también tendríamos entonces este caso que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Em, exacto, ¿qué pasa en este caso? Bueno, ambos se van a seguir subdividiendo. Segundo, estoy pensando un pelo, porque creo que me hace falta... Segundito. La mitad. Que me gustaría hacer el ejemplo un pelo más grande, no solo con estos dos nodos, porque si no, no vamos a poder visualizar lo de los cuatro nodos. A ver, vamos a llegar por lo menos a un nivel que tenga cuatro nodos. Exacto. ¿Y qué pasa? Sorry por interrumpir, pero es que si no, no vamos a ver lo de los cuatro nodos. Imaginemos que esta es la raíz, ¿verdad? Y yo lanzo el query, y el query, digamos que tiene parcialmente incluido este rango y este rango. Si los tiene completamente incluidos, simplemente retorno y el teorema de los cuatro nodos se cumple, ¿no? Ok, pero si no, imagínense que estamos respondiendo el query y ambos nodos están parcialmente incluidos, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Otra vez digamos que el query es el query AB, ¿sí? Y entonces este rango que está acá va de A más B medios. Y este va desde A más B medio más A medios. Y este lo mismo, pero hasta A más B medios. ¿Sí? Y ¿qué puede pasar? Que cuando yo hago el query en este nodo que está acá, ¿verdad? Bueno, primera cosa que puede pasar es que todo el rango está incluido. Si está todo el rango incluido, retorno y ya. Ahora, ¿qué pasa? Si está parcialmente incluido, ¿verdad? Fíjense que pueden pasar varias cosas. Primero, que A más B medios está incluido en el rango del query. Si A más B medios está incluido en el rango del query, pueden pasar dos cosas nada más. O sea, o este nodo está completamente incluido en el query, ¿verdad? O este nodo no está incluido para nada en el query. ¿Por qué? ¿Puedes repetir otra vez lo que estaba diciendo, profe? No entendí muy bien esa parte. Ok, fíjense, yo lancé un query AB, ¿verdad? Y ahora, imaginemos que A más B medios, o sea, el punto medio del rango, está incluido en el query.
sea, está en el rango del query. Mi proposición es que este nodo que está acá está incluido completamente en el query, ¿verdad? Perdón, no, perdón. No está incluido completamente en el query. Exacto. No está incluido completamente en el query. Y si él no está incluido completamente en el query, entonces obviamente este tampoco, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Ana, ¿se entiende? ¿Va bien? Sí, bien. Y lo otro que puede pasar es que este no está incluido completamente en el query y este está parcialmente incluido en el query o completamente incluido en el query, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Fino. Entonces, ¿qué va a pasar en este nivel donde yo estoy analizando ahorita? Que o yo paso el query a este nodo y retorno inmediatamente, o yo paso el query a este nodo y retorno inmediatamente y yo sigo bajando en este nodo que está acá. ¿Sí? Sí, Eso, exacto. Eso asumiendo que A más B medio está incluido en el rango del query. Ahora, ¿qué pasa si A más B medio no está incluido en el rango del query? solamente me tendría que ir por uno de los nuevos. Bueno, o sea, pueden pasar dos cosas. O el rango está hacia la izquierda de A más B medio, o el rango está hacia la derecha de A más B medio. ¿Sí? Fíjense que si el rango está a la izquierda de A más B medios, todo este rama que está acá no sirve para nada. Es decir, si... exacto. Es que aquí la cagué porque esto no es... Esto es cero, esto no es A más B medio. Esto es cero, el rango de este no es cero y digamos que este es el rango de 0 a n, ¿no? Y n medios. Exacto. Sorry por la confusión, pero ese es el rango de ese nodo que está allí. Entonces, n medios, o sea, el query que te mandaron de A a B, ¿incluye n medios o no incluye n medios? ¿Sí? Si lo incluye, entonces pasa lo que acabamos de analizar. Entonces, ¿retorno directamente en el nodo más a la izquierda o retorno directamente en este, perdón, exacto, o retorno directamente cuando lanzo el query en este nodo o retorno directamente cuando lanzo el query en este nodo, asumiendo que n medio está en el rango. Ahora, si n medio no está en el rango entre A y B, ¿verdad? Eso significa que n medio es menor que A o n medio es mayor que B, ¿verdad? Ahora, si n medio es menor que A, eso significa que cuando lance el query para la derecha, este rango que está acá obviamente es n medios, n. Es decir, ese rango no está para nada incluido, entonces esto me retorna menos infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, bien. Y el otro caso es que si n medio es mayor que b, entonces pasa lo mismo pero simétricamente. El lado izquierdo del árbol, del subárbol, se ignora completamente. Ahora, fin. Fíjense que entonces en el segundo nivel yo considero a lo sumo 4 no, ¿verdad? Aquí obviamente estamos considerando el caso de que estamos al segundo nivel. Pero ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa? Aquí consideré ya los 4 nodos porque en el momento en que yo, digamos, tengo que revisar los 4 nodos, es digamos que el rango AB, ¿verdad? O sea, este es el rango 0n, es 0n medios, ¿no? Este es el rango 0n cuartos. Este es el rango n cuartos, n medio. Ahora, cuando yo revisé estos dos nodos que están acá, o cuando, exacto, fíjense que del lado izquierdo o sea, considerando la raíz, del lado izquierdo, en el subárbol izquierdo,
siempre sobrevive un solo nodo que posiblemente yo voy a seguir haciéndole query. Porque o yo retorno acá directamente, o sea, perdón, o yo retorno acá directamente porque él está incluido totalmente, o yo retorno acá porque él no está incluido para nada, ¿no? Entonces, en el subárbol izquierdo me va a sobrevivir un nodo en el que yo voy a seguir haciendo el query. Y en el subárbol derecho me va a sobrevivir al sumo un nodo en el que yo voy a seguir haciendo el query, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Ujú. Entonces, eso es lo que pasa, que tú tienes dos lados, el izquierdo y el derecho. Y cada vez va a seguir sobreviviendo un solo nodo de cada lado. Y eso es, o sea, y para que sobreviva uno solo, tú tienes que considerar a lo sumo cuatro nodos. Perdón, dos nodos, dos nodos del lado izquierdo y dos nodos del lado derecho. Entonces, tú lo que puedes pensar es que el query se va, digamos, yo tengo dos ramas independientes. Uno es el query que se va por la izquierda y el otro es el query que se va por el subárbol derecho. Entonces, en el subárbol derecho, yo voy a seguir haciendo, digamos, llamadas recursivas en a lo sumo un nodo, porque o uno está incluido y el otro no, y al revés. ¿Sí? Eso significa que yo siempre voy a tener un solo nodo del lado izquierdo, del lado derecho del árbol, considerándolo desde la raíz, y un solo nodo del lado izquierdo desde el árbol. Y lo que siempre voy a tener que consultar es a lo sumo dos nodos de cada uno de ellos dos, es decir, cuatro nodos. ¿Sí? Y bueno, entonces significa que yo considero a lo sumo cuatro nodos por nivel y yo siempre bajo, digamos, a lo sumo tú vas a bajar entonces la cantidad de niveles que tiene el árbol, que es una cantidad logarítmica. ¿Sí? Sí, sí se entiende. Bien, chévere. Entonces, entonces así respondemos queries y podemos responder entonces queries, ¿verdad? En O de log de n, ¿no? Fino. Ujú. Ahora, tengo el ejemplo todavía por ahí escrito. Sí, sí. Imagínense que ahora yo quiero actualizar un nodo de un elemento de la regla original, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo tengo cuando actualizo un nodo de la regla original? El segment tree ya no funciona, ¿no? Porque tiene respuestas, digamos, viejas. Está desactualizado, ¿sí? Ahora imaginemos que yo quiero hacer un update del elemento 3, o sea, en el índice 3, y se va indexando, obviamente, en el índice 3, y le quiero poner, no sé, valor 0. Es decir, este nodo que está acá, yo luego voy a poner ahora un 0. ¿Qué tengo que hacer yo para que el segment tree quede actualizado? Tendría que actualizar todos los nodos que contengan ese rango. Exactamente. Y estamos ahorita considerando actualización de punto. Ah, ok, ¿Sí? todos O los sea, nodos que actualización. contengan ese punto. Exactamente. Y en este caso sería el punto es el 3. Entonces yo lo que tengo que hacer es actualizar todos los, ¿cómo se llama? Ancestros de ese nodo en el árbol. ¿Sí? Es decir, yo actualizo este nodo primero, luego yo actualizo este que está aquí arriba. Entonces ahora yo actualizo, ok, ¿cuál es el máximo entonces entre lo que está a la izquierda, que es un 3, y un 0? Entonces, bueno, es el 3. Y aquí también tengo que volver a actualizar. Sería 3. Y este último se queda bien. Entonces significa que si yo actualizo en un punto, ¿verdad? Eh, yo puedo hacer esa actualización en tiempo logarítmico. Porque fíjense que cada elemento está incluido en a lo sumo niveles del árbol. O sea, puedo decir la frase otra vez. Está incluido en a lo sumo niveles del árbol de rangos, ¿no? O sea, él tiene a lo sumo logaritmo en base a n ancestros. Y en cada uno de esos ancestros él está incluido. No está incluido en ningún otro nodo del árbol. Significa que si yo actualizo un punto, entonces yo tengo que actualizar a lo sumo logaritmo en base a n, logaritmo en base a 2 de n nodos, ¿no?
¿Sí? Sí, exacto. Bien, entonces esa es la actualización de un punto. Y ahora, mm, viene como que la parte más interesante, que es hacer updates de RAM. ¿Hasta ahora han aprendido algo o es solo repaso de la clase? No, sí, sí, sí. Yo siento que se ha Sí. aprendido algunas cosas que no, que el profe no profundizó tanto, sino que era como Ujú. más que todo ver la estructura. Ok, bien. Ahora, tomando en cuenta el árbol que yo tengo, yo quisiera hacer un update, digamos. Ahora vamos a considerar update prima. Update prima es simplemente un update de rango. Vamos a ponerle update a la R. ¿Sí? De rango. Entonces, update a la R. Y yo quiero actualizar los elementos, digamos, del 0 al 5, ¿verdad? Exacto. Y le quiero poner a todos un valor de 3. Es decir, yo quiero entonces que todos los elementos de la regla original, que están entre el índice 0 y el 5, incluidos ambos, se actualicen al valor 3. Es decir, yo quiero ahora que las hojas de mi árbol se vean de esta manera. Al 5, ¿no? Al 5, exacto. El árbol, las hojas se verían de esta manera, ¿verdad? Pero ¿qué problema tengo yo ahora? Imagínense que yo actualizo todos los elementos de la regla. Entonces las hojas me quedan todas así, ¿verdad? ¿Sí? Coño. 3. ¿Sí? ¿Qué problema tengo yo ahora en este caso? Que tendríamos, si hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada, tendríamos que actualizar cada nodo, como dice Ana, Ujú. y eso sería en tiempo eh, lineal. Exactamente. Eso, entonces, cuando tú actualizas un rango, si tienes o sea, si el rango incluye todo el árbol, o sea, todo el tamaño máximo del arreglo, pues esto termina siendo tiempo ODN. ¿Por qué? Porque tienes que actualizar todos los nodos del árbol. Y el árbol tiene n nodos, lo cual es una operación bastante costosa. Entonces, nuestra idea sería bajar este tiempo y dejarlo en tiempo logarítmico todavía. Eh, exacto. Ujú. Al final. Entonces, voy a hacer una idea similar a lo que se habló anteriormente. Pa, 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 fino. Chuca, chuca, chuca. Ok. Una pregunta, si yo pongo un color, yo creo que cuando comparto pantalla puedo ponerle color a las cosas, pero no me acuerdo. Claro, no me sale que si color. No, no. Ah, coño, es esto, ok. Que si yo pongo que si rojo y lo escribo, ¿cómo lo ven ustedes? Rojo. Ah, coño, ok, fino. Yo lo veo en blanco y negro porque la pantalla es así. Pero fino que ustedes lo puedan ver en otro color. Entonces, fino, en rojo voy a colocar un segundo, una segunda información en cada nodo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? A cada nodo, yo le voy a, o sea, esto se llama lazy propagation porque es una actualización floja, digamos, o sea, se hace cuando se necesita. ¿Cuándo tú necesitas tener un árbol actualizado? Cuando viene un query, Cuando, ¿no? exacto. Porque de resto es simplemente, digamos, vamos a actualizar el árbol, pero no necesariamente se hace. Entonces, fíjense, imagínense que yo me lanzo un update, ¿verdad? De todo el árbol, ¿verdad? Por un valor de 2. O sea, vamos a... Coño, tengo que... quisiera volver al árbol original. ¿Listo? Ok.
0, 1, 3, 5, 7, 8, 10 y creo que esto era 5 o lo que sea. Fin. Ahora, yo me quiero lanzar ese update que yo les acabo de decir, ¿verdad? Y a todos los elementos les quiero poner 2. Fin. Entonces, cada nodo va a tener, no me acuerdo muy bien cómo se llama, cómo es que se le llama normalmente en las referencias, cuando uno lo lee, pero digamos que cada elemento tiene un rango lazy incluido en él, que puede ser o ningún valor o puede ser algún valor. Entonces, Yo creo que eso también, el profesor lo mencionó fue la clase de árboles, que era la persistencia, las promesas que se hacían. exacto, exacto, es una promesa, exactamente. Entonces, digamos, yo actualizo del 0 al 7 por un elemento 2, ¿sí? Entonces, inicialmente, ningún nodo tiene una promesa, digamos. Y entonces, yo mando ese update y me paro en la raíz. Ahora yo digo, ok, si la raíz está completamente incluida, o sea, si ese nodo está completamente incluido en el update, yo pongo una promesa acá. Esa promesa es el 2. ¿Sí? Fin. Y ahora yo lanzo, digamos, un update del... puede ser, que puede ser, que puede ser. Del 3 al 5 y a todos los elementos les pongo 1. A todos los árboles les pongo 1. Fíjense que cuando hago el update y me paro en la raíz, o sea, el rango no está en... A ver, ¿cómo es? El rango que estoy considerando no está incluido completamente en el rango del update. Es decir, el rango del 0 al 7 es más grande que el rango del 3 al 5, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es, me voy a hacer los hijos. Me voy para este y me voy para este. Y me paro ahí y ese rango, el del lado izquierdo es del 0 al 3 y del otro es del 4 al 7. Exacto. Y ese tampoco está incluido. Y yo sé que del lado izquierdo, de este lado, obviamente no voy a actualizar nada, porque ese es el rango del 0 al 1 y no está incluido en el rango del 3 al 5, que es el que me interesa actualizar. Entonces, para este lado no me voy, sino que me voy para el lado derecho. Y me paro acá, y ese es el rango del 2 al 3. Luego, sé que no me puedo ir por el lado izquierdo, porque no está incluido completamente en lo que hay que actualizar, y me voy para el lado derecho, y aquí pongo una promesa. Ahora, ¿qué pasa? Esa promesa que yo puse, ay, coño, es un 1, la promesa es un 1, sorry. La promesa es un 1. Ok, yo me paro ahí, ¿verdad? Y lo que quiero hacer es que, ok, esa es una promesa para la gente que está más abajo de ese nodo. Y lo que yo sí puedo hacer es que yo sé, ok, ese nodo, el rango de ese nodo está completamente incluido en lo que yo actualicé. Yo actualicé del 3 al 5, ¿no? Y lo actualicé por un 1. Todos los elementos que están debajo de ese nodo van a ser igual a 1 a partir de ahora. Yo lo que sí puedo actualizar es, o sea, yo me regreso en el árbol y actualizo la respuesta. De hecho, el 1 es una mano, vamos a decir que es un 4 en vez de un 1. Ok, y yo digo, ok, yo no puedo, o sea, no actualizo todo lo que esté por debajo de ese nodo, sino que actualizo ahora lo que está hacia arriba, los ancestros. Porque yo sé que todo lo que está por debajo de ese nodo que contenía el 5 y ahora contiene el 4, vamos a ponerlo ahora como 4. Ahora sí, esto sí lo puedo cambiar. Yo sé que todos ellos tienen valor de 4, es decir, que ahora yo puedo actualizar este nodo que está acá, este nodo que está acá y este nodo que está acá. ¿Cómo lo actualizo? Bueno, es este nodo, la respuesta a este nodo, el máximo en ese rango es el máximo del rango que ya estaba calculado, que es el del lado izquierdo, y el nuevo máximo que calculé en este nodo, que es un 4. ¿Sí? Y yo, ok, actualizo acá, ahora aquí entonces la respuesta es un 4. Me voy hacia arriba, aquí actualizo nuevo, esto es un 4. Y aquí arriba, ¿verdad? Em, fíjense que yo tenía una promesa que era un 2, ¿verdad? Pero ahora yo actualicé una parte del rango del rango de este nodo, que dice 10, la actualicé a, o sea, esta promesa que está incluida acá es un 2.
Es decir, todos los elementos que estaban aquí abajo de este nodo que está acá eran igual a 2. Y ahora yo tengo una nueva promesa que viene desde acá, ¿verdad? Y yo lo que hago es actualizar, ok, la respuesta aquí no es 10 porque eso ya cambió anteriormente, es decir, esto aquí en teoría debería haber sido un 2, ¿verdad? Pero ahora yo puedo entonces calcular la respuesta basado en lo que diga el lado izquierdo, que ahora dice 4, y lo que él diga el lado derecho. Pero fíjense que este nodo que está acá tenía una promesa, que era un 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me lanzo el query hacia el lado derecho? Que esto aquí no está actualizado, ¿verdad? Entonces yo tengo que lanzar el query al lado derecho. O sea, si yo quiero actualizar este nodo que está acá, donde está el 2, yo en realidad, que digamos que aquí teníamos en realidad un 10, ¿verdad? Porque en teoría no hemos actualizado. O sea, en teoría si actualizamos el nodo, exacto, en teoría si actualizamos el nodo como lo hicimos acá abajo, ¿verdad? Exacto, pero basado en que ahora actualizamos aquí con 4, yo tengo que entonces actualizar este nodo basado en lo que me diga el lado izquierdo y lo que me diga el lado derecho, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es, hago el query hacia la izquierda, el query ahora me retorna 4, y hago el query hacia la derecha, o sea, no el query, sino reviso cuánto tiene el hijo que está a la izquierda y reviso cuánto tiene el hijo que está a la derecha. Pero sabiendo que aquí yo tenía una promesa de 2 anteriormente, yo tengo que hacer este query aquí, ¿verdad? Con una promesa de 2. Es decir, que ahora la promesa no la va a tener este nodo que está aquí, porque ahora estoy consultando el nodo que está a la derecha, sino que la promesa va a pasar a estar acá, ¿verdad? Y esto, como es una promesa, y está todo incluido, digamos, en el rango del 0 al 7, porque este era el rango que la primera promesa, esta promesa que está acá, ¿verdad? Este rango del 4 al 7 está completamente incluido, ¿no? Entonces, esta promesa aplica para todos los nodos que están por debajo de este nodo que está acá. Entonces, eso significa que esto yo lo puedo actualizar a 2. Y la promesa la paso hacia abajo. Y esa promesa la dejo así tranquila. Los nodos que están por debajo de ellos no tienen que seguir pasando la promesa. ¿Se entiende más o menos o me enredé aquí un poco? Sí, se entiende. Fino. ¿Y tú, Jan? Sí, sí, se entiende, profe. Fino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo hago una actualización de rango, yo mando un update del rango, ¿verdad? Y va a pasar algo similar a lo que pasaba con el query anteriormente. Es decir, cuando yo hago un query en un rango, yo actualizo, o sea, yo hago un query a lo sumo en 4 nodos de cada nivel, basado en que o el nodo está completamente incluido o no está incluido una parte y todo lo que analizamos anteriormente. Entonces, todo ese análisis, si lo piensan, aplica exactamente idéntico al update de un rango. Es decir, o un nodo está completamente incluido en el rango que yo estoy actualizando o no. Y en cada nivel, entonces, pasa el mismo análisis. A lo sumo 4 nodos van a ser considerados y entonces o tú sigues bajando en niveles o un nodo está incluido completamente en el update, con lo cual dejas la promesa allí. ¿Sí? Eso significa que si aplica el mismo análisis, yo voy entonces a tener que bajar a lo sumo la altura del árbol, dejando promesas, ¿verdad? O, exacto, o no bajas para nada porque los nodos ya están completamente incluidos. O sea, a lo sumo tú bajas logaritmo en base a 2 de n, o la cantidad de niveles del árbol, en el árbol. ¿Sí? Entonces es exactamente el mismo análisis del query, pero en lugar de hacer un query, tú lo que haces es una actualización. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo funciona? ¿O tengo que irme un poquito más en profundidad? Porque esa es la idea, es básicamente la misma idea, solo que en lugar de hacer queries, tú haces un update y dejas promesas. Y la única particularidad es que cuando haces un update de rango, en lo que tú te regresas, tú tienes que calcular, o sea, tienes que actualizar el valor del máximo de un rango. O sea, Sí, el calculado. calcula como hasta donde necesites, así, prácticamente. Exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, es exactamente el mismo análisis. Eso es lo que a mí me gusta de este algoritmo de lazy propagation, porque es exactamente el mismo análisis. O sea, no tienes que pensar algo más allá, porque es exactamente lo mismo, solo que en lugar de hacer un query
y calcular el máximo basado en lo que te responden dos queries es dejar promesas y actualizas hacia arriba. Eso es todo. Fin. Entonces, okay, fin. Ahora, una pregunta que está interesante. Yo la puedo poner aquí mucho. Es diferencia, ¿verdad? Entre bit, binary index tree y segment tree. ¿Qué creen ustedes que es? O sea, primero que nada, ¿cuándo podemos usar un segment tree? Fíjense que el análisis que hicimos acá fue todo basado en máximos, ¿verdad? Pero fíjense que el mismo análisis aplica si es mínimos, ¿no? Exacto. Tendría que, la operación que estamos realizando tiene que tener un elemento neutro o algo así. O no, no necesariamente. Es, te vas acercando, pero no es necesariamente eso. Eh, Fíjense, podemos calcular ANDs lógicos con esto. O sea, si o sea, yo podría tener puro que la regla original sean booleanos y hacer que todo el árbol sean ANDs entre elementos en un rango, o ORs, o XOR, ¿no? Que fíjense que ya eso es una mejora a lo que teníamos en un binary index tree, porque en un binary index tree tú solo podrías, digamos, sumar, restar y todo eso. Claro que, oh, ¿cómo tú responderías que todos los elementos en un rango tengan AND igual a 1, ¿no? O sea, en realidad sí lo podrías hacer en un binary index tree. Simplemente tienes que calcular la suma de los elementos del rango y tiene que ser igual a al rango que le estás haciendo el query. Si eso pasa, si la suma es igual al rango, entonces todos los elementos son 1, ¿no? Exacto. Coño, sí, qué recho. Y también con el XOR. O sea, el XOR lo que tienes es que ver cuál es la suma de todos los elementos, que si son binarios son ceros y unos, ceros y uno. Y si la vaina es par o impar, eso te indica si el XOR es 1 o es 0. Pero bueno, una cosa que no puedes hacer obviamente con el binary index tree es calcular máximos y mínimos. Eso es una cosa que ya te está dando el segment tree, ¿no? Eso ya es algo nuevo. Exacto. Y si tú, o sea, otra cosa que también te podrían preguntar es cuál es la suma de los elementos en un rango, ¿no? Eh, que es exactamente lo que hicimos en el binary index tree, si mal no recuerdo. Exacto, la suma, exacto, sí, sí. Y pudimos actualizar en rango también, solo que necesitamos dos binary index tree. Pero fíjense que si usted lo hace en un segment tree, tú quieres calcular suma, en el segment tree es mucho más fácil de implementar. Simplemente actualizas elementos y calculas la suma, ya sea restando cosas, porque por ejemplo, si actualizas un elemento y el elemento ahora es menor, entonces todas las sumas que están arriba tú les tienes que restar esa diferencia, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que una de las ventajas de un segment tree, entonces sería calcular máximos y mínimos. Y respondiendo otra, o sea, yendo otra vez a tu pregunta de qué tiene que cumplir algo para poder estar implementado en un segment tree, si mal no recuerdo, tiene que ver con asociatividad. O sea, si tú tienes una operación que sea asociativa, eh, básicamente lo puedes implementar en un segment tree. Exacto, porque la asociatividad, ¿qué es lo que te dice? Que la asociatividad es literalmente divides la operación en varias operaciones y el resultado va a ser el mismo. Es decir, si tú sumas A más B más C, entonces tú puedes sumar A más B y a lo último le sumas C. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Hacemos un query en el rango de A a B y eso
aplicando la misma operación, que es la suma, lo hago con el tercer elemento. Entonces, creo que tenía que ver con asociatividad. No es tanto con que tenga que ver con que tenga un elemento neutro. Ujú. Sí, intentando pensar si había otra ventajita. Bueno, o sea, a veces los segmentary lo van a encontrar como range trees porque son árboles de rango, obviamente. Pero hay otras implementaciones que, por ejemplo, almacenas cosas mucho más complejas en cada uno de los nodos. O sea, no necesariamente tiene que ser un booleano, un número, máximo mínimo, pero puede ser cualquier otra cosa que se les ocurra, con tal de que cumpla asociatividad, ¿no? Entonces, si lo que a ustedes se les ocurra cumple con la asociatividad, lo meten en un segment tree y les va a funcionar, obviamente. Em, Creo que eso sí se los debo porque sé que hay una estructura que era medio complicada de implementar, que tenía, creo que en cada nodo era un árbol, pero no me acuerdo exactamente, o sea, cada nodo tiene no solo el rango, sino que es un árbol. O sea, cada nodo internamente es un árbol y se responden cosas chéveres con eso. Pero ahorita exactamente no me acuerdo porque eso lo vi hace demasiado tiempo y no me acuerdo exactamente qué era. Pero eso sí se los debo. Entonces, no sé, eso era lo que tenía más o menos pensado para hoy, eso y otras cosas de grafo, pero se lo podemos dejar para una próxima. ¿Tienen alguna duda? Si no, creo que yo les daría entonces este link para que se vean los ejercicios. Entonces, sumando segmentos, preguntar por el máximo. Exactamente, bueno, pues te puedes ir a más dimensiones, como hicimos con el binary index tree. Coño, esto sí estaría bueno, me lo tengo que leer porque no tengo ni idea. Pero lo que voy a hacer es, le voy a pasar este mismo link. Vamos a leernos todos esto en un segmento dinámico. ¿Esto qué será? Ah, ok. Ok. Que no necesariamente construyes todo el segmentary, sino que también la construcción del segmentary es lazy. Eso está burda interesante. Eh, bueno, aquí tienen una lista de problemas que les pueden echar un ojo y ver cuál les gustaría, pero vamos a ver qué es esto. Ujú. Wow, esto está complicadísimo. A ver, suma y arranca. Mierda, este está. Claro, es que aquí dice que no es un segmentary, sino segmentary con merge sort tree. Mierda, esto le tengo que echar un ojo. Este creo que es un problema que ya yo he hecho. Mm, sí, este, digamos, para que lo vayan implementando poco a poco, se lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp ahora y les mando también ¿cómo se llama? Esta página para que se la lean. Yo también me la voy a leer porque capaz hay unas cositas ahí que no he visto. Estaría bueno verlo. Y bueno, nada, ¿tienen alguna duda? Ah, coño, llevo rato hablando y no les estoy compartiendo la pantalla. Ok, le estaba compartiendo la pizarra. Ok, fino. Le voy a mandar ahorita por WhatsApp los links. Yo llevaba rato hablando aquí y no sabía. Ujú, tarea, y este es el. No. Chévere, entonces, no sé, ¿tienen alguna duda o lo dejamos hasta acá y capaz la próxima vez salimos ya de árboles y esas cosas y nos podemos ir a grafos más generales y a otros algoritmos finos? Voy a dejar de grabar.